Hola, hola, ¿cómo están? Ha terminado la cuenta regresiva para dar inicio a esta presentación editorial en donde en un momento les voy a platicar con quién estamos, qué es lo que vamos a platicar, pero antes comentarles que estamos completamente en vivo a través de las redes sociales institucionales que giran en torno a esta Feria Universitaria del Libro en su edición número 34. Hoy es el sexto día de actividades, todavía tenemos un sinfín de cosas que recorrer, así que les invito a que nos dejen sus preguntas, sus comentarios y todo lo que nos quieran comentar. Quiero agradecer también al licenciado Alfaro por la oportunidad que nos brinda para poder hablar con ustedes, charlar, estar un rato delicioso, así como a todo el equipo de comunicación social que se encarga de las conexiones y cosas tecnológicas, y al Sistema Universitario de Radio y Televisión de Medios Autónomos de esta gran casa de estudios. Yo soy Francisco Guerrero y, bueno, pues estamos en una edición virtual, lo que no nos permite recibir con aplausos como se merece a nuestra invitada, así que vamos a modernizarnos y reciban con muchos likes a Bea Enríquez, escritora e ilustradora. Bienvenida, Bea, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien, ¿qué tal todos? Pues qué gusto que podamos tener la oportunidad de platicar de una obra que, si bien ya tiene algunos ayeres publicada, pues todavía nos permite y nos da la oportunidad de seguir redescubriendo cosas. Antes que nada, quiero que todos sepan, o sea, nada más con qué clase de eminencia estoy en esta ocasión. Les cuento que Bea es de Madrid. Estudió el ciclo formativo de grado superior en Ilustración y Artes Plásticas en la Escuela de Artes y Oficios número 10 de Madrid. Ya desde pequeña le gustaba mucho ir a la piscina y dibujar. Dos cosas que ha convertido el día de hoy en una profesión, pues es maestra de natación e ilustradora. Entonces, ¿qué más podemos pedir? Vamos a platicar de tu libro. ¿Dónde estás? Muy bien, pues encantada. Cuando queráis empezamos y me preguntáis lo que queráis. Perfecto. Pues vamos a empezar por los orígenes? Aquí se mezclan dos pasiones que ahora has convertido en una profesión, en un modo de vida, y que te han rendido frutos enriquecedores, como lo fueron ganar un concurso internacional de novela gráfica, con ¿Dónde estás? Entonces, ¿qué está pensando esta Bea pequeñita, pequeñita, que comienza a sumergirse al agua y comienza a hacer sus primeros bocetos? ¿Te refieres a cuando empiezo a construir el libro? ¿Te refieres a ese kilómetro cero, por llamarlo de alguna manera? Vámonos un poquito más para atrás, vámonos a Más para cuando atrás. encontraste las pasiones que se describen, a cuando empezabas a dibujar sin encontrar un estilo. No sé si alguna vez quisiste imitar a tu caricatura favorita y plasmarla, si quisiste plasmar a tus amigos imaginarios. Vámonos todavía mucho más atrás antes de llegar al momento del libro, que es algo muy interesante. Bueno, pues yo empecé, ya que hay que ir más tanto para atrás, yo empecé a calcar con papel calco, que era el papel carbón que había entonces en el colegio, y empecé calcando mapas o los típicos dibujos que tenías que entregar en los cuadernos del cole, de la asignatura de sociales o de naturales. Pues yo recuerdo que calcaba todo y era una guarrería porque dejaban un tono negro en el papel que era luego para pintar con color se emborronaba mucho, pero empecé calcando y pasado ya un tiempo empecé a copiar y copiaba pues series de dibujos que me gustaban y poco a poco, bueno, fui haciendo dibujos muy feos. O sea, al principio yo hacía cosas horrorosas. Lo que pasa es que nunca busqué un estilo, nunca me fijé en nadie para dibujar y hoy en día tampoco, sí tengo ilustradores que me gusten o artistas que me gusten, pero nunca, la verdad es que no sé si tengo influencias o no, pero no he sido consciente de eso, ¿sabes? Entonces, nada, ha sido un poco todo ese camino y a base de copiar y copiar, pues al final te van saliendo ideas, te van saliendo dibujos que van cogiendo forma y vas desarrollándolos, pero todo muy, pues eso, muy infantil, luego más adolescente y luego pues vas creciendo, ¿no? El dibujo al final ha ido creciendo conmigo y ha ido madurando conmigo. Entonces, yo en los talleres y cosas que he hecho siempre he enseñado los dibujos feos porque creo que hay que enseñarlos. Hay que también enseñar cómo es ese punto de partida y cómo has ido creciendo y el dibujo ha ido contigo.
y la verdad es que ha sido un poco así, pero sí empecé con papel de calco, luego empecé copiando y luego ya me lancé a dibujar cosas extrañísimas y ya poco a poco pues salió un poco mi, no sé, o sea, tarda muchos años en dar forma a lo que yo hago. Y de hecho, puedo decir que yo no tengo una gran técnica dibujando, es decir, yo no soy una gran dibujante ni una gran ilustradora. Lo que pasa es que creo que mi dibujo es muy expresivo porque también escribo, entonces es una cosa que va de la mano, ¿sabes? Al final, a través de mi dibujo yo transmito, pero no demuestro una técnica X con acuarela o con... Puedo trabajar color, puedo trabajar muchas cosas, pero si os dais cuenta en dónde estás, es una figura muy irregular, la figura humana es irregular. Entonces, no me preocupa especialmente la técnica, nunca me ha preocupado porque siempre he dado más prioridad a que la historia transmita y cuente. Entonces, es algo que admiro mucho en otros compañeros que tienen wow, una técnica alucinante y consiguen hacer cosas maravillosas, pero yo en mi caso ha sido como el dibujo ha sido un conducto para que me sirva para contar una historia. Siempre ha sido así. Y esto que mencionas está muy relacionado, por ejemplo, con la literatura. Algunas veces cuando me piden alguna sugerencia o comparto como la experiencia en este camino a los libros, justo les menciono algo similar a las personas que tienen la osadía de escucharme. Lean. Habrá libros más aceptados por la crítica o más aceptados socialmente, pero al final, hasta que no leamos cosas buenas o malas, cosas afines o completamente opuestas, no vamos a encontrar un camino a la literatura. Y es algo que mencionas completamente en cuanto a tu proceso de ilustración. Ahora, hagamos un salto en el tiempo, 2013. Antes de que se lleve a cabo la creación de esta novela que por lo que he entendido es autobiográfica y que te sirvió como catarsis, se estaba atravesando la situación. Y digo la situación porque yo no me atrevería, yo no le haría justicia si quisiera contarla por completo. Yo nada más puedo compartirles a todas las personas que nos están viendo y a ti que me encontré con una historia de soledad, pero de crecimiento y de autodescubrimiento, que es algo con lo que podemos empatizar de una manera, sin importar a qué edad lo leamos, sin importar si a lo mejor estabas atravesando esta situación a tus 15, a tus 18, a tus 20, o si llega este libro a manos de alguien que está apenas entrando a la adolescencia o que como yo, pues ya está en los 27. Eso es lo que yo puedo descubrir, pero me gustaría que tú, con la pasión, con los secretos que pueda haber detrás de la historia, nos cuentes antes del proceso creativo, el proceso que vivió Bea para atravesar este camino de redescubrimiento y de soledad, porque es un libro, ya estaremos ahondando a eso, pero creo que si pudiera definirlo con una palabra, es soledad. Y eso está padrísimo. Sí, 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 la verdad es que es así, tienes toda la razón. Pues no lo sé, yo, si te digo la verdad, ese libro lo pensé 10 años antes de empezar a construirlo. Lo que pasa es que cuando quise hacer ese libro, yo creo que mi momento madurativo, no sé si llamarlo a nivel gráfico, no estaba todavía muy compactado, ¿sabes? Pero la historia estaba ahí. O sea, siempre me me gustaba mucho el estilo, no el estilo, sino el aire que tenían los libros en Francia. Eh, ya te digo, y al final fui un poco por ahí, ¿no? Y respondiendo a lo que me propones, eh, la verdad es que yo siempre he sido una persona un poquito compleja, compleja en el sentido de que al final, por unas circunstancias o por otras, hay personas que no sé si es que estamos destinadas a quedarnos solas en la vida. No, a ver, no me entendáis mal, ¿no? No se trata de quedarte sola en la vida, sino al final eres muy selectiva en las compañías, no te entiendes con todo el mundo, no encajas en todos los sitios y a pesar de ello eres una persona sociable. Yo me considero una persona muy abierta de mente y no sé, muy flexible, ¿no? Pero desde muy pequeñita, pues también sufrí mucha discriminación, muchas injusticias y yo creo que también al cabo de muchos años empecé
y he empezado a entender cosas, pero yo cuando era muy pequeñita y ahora también, yo vivo la vida de una manera muy intensa, ¿no? Y eso me ha llevado muchas veces a tener muchos conflictos conmigo misma, ¿no? Y con el entorno con el que me tengo que relacionar. Entonces, digamos que la raíz del tronco de ese libro al final es esa incomprensión y cómo te relacionas con un entorno que es hostil, ¿no? Que es hostil y que no te acoge como tú necesitarías, ¿no? Entonces por eso vienen tantas reflexiones, tanto con las relaciones personales, pues como las relaciones con elementos naturales, como es el agua, ¿no? O la naturaleza, que es la conexión tan fuerte que yo tengo y la que me ayuda muchas veces a salir. Siempre me ayuda desde muy pequeña, ¿eh? No, lo que pasa es que cuando ya adquieres una madurez y ya tienes un bagaje, te atreves y lo lanzas y lo escribes y le das forma, ¿no? Pero sí, ha sido, no es que haya tenido una infancia complicada ni nada, pero creo que las personas que también somos altamente sensibles sufrimos de una manera muy bestia cosas que para los demás es algo cotidiano y ya está, ¿no? Entonces, todo eso tiene unas consecuencias y eso yo creo que a lo largo de los años yo le he ido dando forma en mi cabeza y cuando he tenido el valor o ya el decir, venga, lo hago y lo saco y lo cuento, pues ha llegado hasta ahí el libro, ¿no? Y bueno, hay una segunda y una tercera parte, pero que es ese bagaje personal que me voy a callar, pero hay un recorrido muy grande, ¿no? Y muy profundo también de todo ese proceso de soledad que se va transformando a lo largo de la vida. O sea que eso me viene de muy pequeñita, muy pequeñita. Pero bueno, al final vas cumpliendo años, vas aprendiendo y quizá en estos últimos años es cuando más estoy aprendiendo, ¿no? De mí misma, de cómo soy. Pero ya te digo, las personas y hay muchas personas así, que tenemos una sensibilidad un poco extrema, eh, cosas que para cualquier otra persona que lo viva de una manera, bueno, más sencilla, ¿no? Más, pues bueno, es distinto, es distinto. Entonces yo ahí he chocado muchísimo con cosas, con tanto relaciones de amistades como relaciones personales, en el trabajo, o sea, todo ha sido... Al final el libro refleja algo que me ha estado sucediendo durante muchísimos años en mi vida. Lo que pasa es que lo centro en un tema en concreto, entonces de alguna manera lo condensas y le das un sentido al guión, pero es el patrón se ha repetido durante muchos años. Entonces, Claro, bueno, ha salido esto. y ha salido muy bien, ¿eh? Porque ahora mencionas que somos personas, y bueno, me incluyo porque realmente me identifiqué con la historia o con la forma de pensar y sentir del personaje. Entonces, tú dices, somos personas en extremos sensibles. Yo también te podría decir, bueno, coincido, pero también tenemos las emociones intensificadas. Y como dices, lo que para alguien podría ser una situación banal, bueno, a nosotros nos puede causar euforia o nos puede hundir y no estamos exagerando, simplemente es la manera en la que sentimos las cosas y es Eso. algo muy, muy lindo porque, ¿sabes qué pasa? Muchas veces nos podrían decir, sí, te sientes triste, no se lo digas a nadie. Incluso hay un refrán aquí en México que dice, tú deja que nadie se entere que la casa se está incendiando, incluso si se dan cuenta del humo. ¿Por qué? Claro que no, somos un montón de personas solas atravesando un sinfín de situaciones y el entender, o al menos a mí me pasa, el saber que hay alguien más, en tu caso, que estás en Madrid, al otro lado del mundo, que se ha sentido como yo, bueno, a mí me alivia bastante y es algo muy, muy padre y es algo que deberíamos tomar en cuenta para permitirnos descubrir historias como dónde estás. Esto que nos has platicado es un poquito previo al proceso. Tú dices, bueno, yo ya tenía la idea, faltó madurarla, faltó aterrizarla y ahora sí, cuando entras en el proceso de creación, cuando tienes tu primer momento en el que dices, me voy a sentar, voy a tomar mi papel y mi lápiz y voy a empezar a dibujar qué estaba pasando por tu cabeza. Dimensionabas todo lo que venía, porque tengo entendido, primero hiciste las ilustraciones y después fuiste dándoles el texto, porque mencionas, ¿no? Para ti es así más fácil el proceso de expresión. Pero regresa a esa noche o a esa tarde en la que te sentaste e hiciste los primeros trazos y qué estaba pasando por tu cabeza.
Bueno, pues te cuento, en el caso de la novela gráfica sigue un proceso que totalmente diferente. No sé si me escuchas o se ha cortado la conexión. Todo en orden, aquí seguimos, Ah, seguimos al vale, pendiente. vale, vale. Bueno, yo sigo entonces, ¿no? Vale, vale. Seguimos. Vale, Seguimos, seguimos. vale. Pues, a ver, en el caso de la novela, empecé a escribir. Empecé a escribir y luego, eh, cuando aparezca la pantalla de los colorines, ¿sigo hablando o es mejor? Sigo, vale, vale, vale. Sí, Pues a lo que iba, que se me ha ido el hilo. hablábamos sobre esa primer noche cuando iniciaste tu proceso creativo plasmado, tangible. Bueno, en realidad no fue una noche. ¿Sabes lo que pasó? Que yo dejé un trabajo estable, dejé un trabajo que me daba mucha estabilidad económica, que me permitió crecer en muchos sentidos, pero no me daba la calidad de vida que quizá yo necesitaba en ese momento. Entonces, en el momento en el que yo me puse a trabajar en el proyecto fue un punto de inflexión en el que aposté por empezar a hacer las cosas que yo realmente quería hacer y no necesariamente las cosas que me iban a dar dinero ni que me iban a sujetar económicamente a partir de ahí, porque no fue así. Hay muchísimo trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio. Entonces, yo sabía que podían venir épocas de vacas flacas, pero aún así siempre quise escribir ese libro y en el momento en el que lo escribí, pues fue gracias al apoyo económico que te da el gobierno cuando te vas al paro y con eso te sujetas durante unos meses. Me dieron todo el paro que podía tener por desempleo, porque ya te acabas un trabajo y te dan un dinero y con eso aguantas. Y entonces fue el momento de empezar a retomar cosas que tenía aparcadas. Y una de ellas fue empezar este libro. Entonces empecé muy verde porque yo dibujaba en unas libretas pequeñitas, eh, tenía dibujadas como 8 años de mi vida, ¿no? Entonces, durante 8 años en esas libretas muy chiquititas, eran muy pequeñitas, yo escribía una frase y dibujaba. Entonces, ese fue mi punto de partida. Y con eso me fui a un taller de ilustración, de cómic, donde el profesor que había impartiendo ese taller era Jorge González. Entonces, por el tema que tenía este ilustrador, pues fui de cabeza para que me ayudara a crear este libro, ¿no? Y ese fue el punto de partida. Cuando fui allí, conocí a los compañeros y empezó el taller, pues yo enseñé mi cuaderno, donde contaba básicamente un momento de mi vida, y ahí me di cuenta del impacto que la gente tenía, ¿no? Porque yo o sea, lo enseñaba, no tengo problemas en enseñar mi trabajo, nunca ha sido reservada, siempre lo tengo, pues si lo quieres ver, lo ves, pero tampoco soy de mostrarlo abiertamente, pero si la gente lo quiere ver, yo lo enseño, ¿no? O sea, en eso soy, no sé, que fluya un poco con naturalidad y sin forzar nada. Y resulta que ese cuaderno pues causó mucha sensación y el profesor en este caso, el tutor, que fue Jorge González, pues me ayudó muchísimo y fue el que me ayudó a arrancar y a empezar a contar algo. Entonces, una vez me dio como ese impulso, pues yo por mi cuenta empecé a trabajar en las páginas y pues no sé si nos veíamos una vez al mes, le llevaba lo que yo había construido, lo revisábamos y era mucho hablar, porque de todas estas conversaciones él también extraía cosas, las colocaba y había ahí una labor de guionización pues muy interesante, porque no todo lo que nos pasa en la vida es interesante, ¿no? O sea, yo no tengo una vida emocionante que digas, me pueden pasar cosas muy surrealistas, pero esto es como todo, ¿no? No es un libro de acción, no es un libro no es lo que estoy contando, sino es cómo te lo estoy contando, ¿no? Entonces, o sea, poder rodearme de personas y de buenos consejeros fue fundamental porque durante todo el proceso yo compartía todos los avances, lo enseñaba, lo leían compañeros, amigos, y también lo leían personas que no estaban emocionalmente unidas en la historia, que eso es muy importante. Cuando hablas de tu vida, de una autobiografía, es importante que a la gente que le enseñes el proyecto
para empezar a trabajarlo, no tenga un vínculo emocional, porque no van a ser, no van a ser objetivos, ¿sabes? Entonces, en ese sentido, Jorge me ayudó muchísimo, trabajamos mucho y bueno, él me daba como pautas, guías y yo pues desarrollaba. Y bueno, y al final el libro se desarrolló en varios capítulos y luego fuimos colocando los capítulos para que hubiera un sentido narrativo y ya está. Y si quieres, vamos, pasamos a otra, porque si no yo me pongo aquí a hablar y aquí nos tiramos 2 horas, ¿eh? O sea que... No, pues ahorita pedimos permiso para que nos den 3 horas de transmisión, Ah, de pues eso no hay estupendo. problema. Pero, Estupendo. ¿sabes algo, Bea? A mí, algo que me encanta de platicar con un creador, con un autor, autora, un artista, es poder conocer los secretos, lo que hay detrás, lo previo, lo que no está plasmado en páginas, pero lo que se tuvo que vivir para llegar a ese camino. Y todo esto que me estás contando, desde la pequeña que dibujaba con calca hasta la que estaba guionizando y acomodando las cosas por capítulos para que tuviera un orden, se me hace muy interesante porque el producto realmente vale la pena. Y el producto, bueno, ya me refiero al libro. Sí, 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 el objeto del libro, sí. Claro, tú lo viste a lo mejor, insisto, ¿no? Ahorita lo vemos como un objeto, como un producto, pero es que Sí. para ti fue un desarrollo, fue todo un viaje. Yo creo que el arte, lo rico del arte más bien, es la posibilidad que te da de interpretar. Y si me permites, y de verdad esperando darle justicia a este libro, yo encuentro dos inicios. El primero, ya entrando a la historia y lógicamente sin Sí. abarcar tanto para pues, dar pie y oportunidad a que las demás personas lo lean y tengan su propia interpretación, tú inicias contándonos un día de pesca en tu infancia y después en un desorden emocional en el que hay citas, pero no hay con quién puedas compaginar. Bueno, ¿con quién puedo compaginar la protagonista? ¿No? Vamos a separar un poquito a la autora de la protagonista. Entonces, ¿por qué decides iniciar primero contándonos algo tan alegre, tan pacífico, tan en contacto con la naturaleza, y después algo tan abrumador como es esta sensación de que una persona puede estar tratando de conocer gente, de incrementar su círculo social, y a lo mejor se topa con personas malas, nefastas, pero a lo mejor también se topa con personas no necesariamente crueles, pero con quienes no compaginamos y que nos arraigan en ese sentido de soledad? ¿Qué está ocurriendo ahí con este contraste de narrativa? Bueno, yo tengo que deciros que este libro, en la primera parte, en la primera fase de creación, lo sufrí y lo lloré mucho, porque lo que tú dices, ¿no? Para hablar desde la emoción, además cuando es algo autobiográfico que tú has vivido, hay un proceso también de, bueno, ya no sé si llamarlo terapia, pero el primer paso en el que de alguna manera lo sueltas y lo pones en el papel es muy doloroso, porque para escribir así tienes que vivirlo, tienes que revivirlo. Entonces, hay escenas en el libro que han sido muy dolorosas, me han provocado mucha tristeza. De hecho, durante todo el proceso, ahora te contesto con lo que me dices del arranque del libro, pero durante el proceso de este libro yo he tenido que meter otras cosas más alegres, más dinámicas. De hecho, creé un cuento de animales, una fábula que era más colorida, más, bueno, tenía otro tono, ¿no? Porque a nivel emocional, a nivel de ánimo, me estaba viniendo un poco abajo, porque al final estás hablando de ti, y no arrancas, no sale, no es, es soledad, es, entonces va haciendo mella, o sea, el propio proyecto te tira un poco para abajo, ¿no? Entonces yo buscaba otros apoyos para poder salir adelante y seguir construyendo el libro, o sea, que pagas un precio muy alto, aunque luego una vez ya lo sacas y lo tienes encima de la mesa, ya es trabajar el guión, ya lo ves con una distancia, pero el primer paso es, en mi caso, tiene que ser así porque es la única forma en la que puedo escribir, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro, el libro empieza en un día de pesca. Pues esto fue tal cual, o sea, realmente todo lo que sucede en el libro ha sucedido así, ha habido pequeños cambios, pero yo luego estas cosas a veces cuento algunas, otras no, pero ese día de pesca ocurrió así. Y ese capítulo tiene muchísimo sentido porque ese capítulo habla de la libertad, habla de a lo que le das vida y a lo que le das muerte. Y me parecía un punto de partida muy potente porque todo lo que iba a venir después
no iba a tener esa luz, no iba a tener esa frescura, ¿no? Iba a ser algo, bueno, no más oscuro, ¿no? Pero sí con un tinte un poquito más bajo de ánimo, más problemas, más conflictos. Y sin embargo, ese primer capítulo es la frescura de la infancia, de compartir cosas con tu padre, de, de atrapar un ser vivo de la naturaleza y tenerlo entre las manos, ¿no? Y cómo huele y sentirlo, a decidir en ese momento si le das vida o no. Porque de hecho, en ese capítulo, la duda que tenía era si nos llevábamos el pez o lo soltábamos, ¿no? Entonces ese capítulo es la representación pura y dura de la libertad en el momento en el que lo dejan irse. De hecho, cuando lo sueltan, hay un momento en el primer capítulo que hay gente, hay otros pescadores que están detrás que se ríen, ¿no? Es una metáfora también de la vida, ¿no? De las personas que necesitamos sentirnos libres y mucha gente se ríe de a veces cómo vivimos o cómo, porque yo también he sufrido eso, ¿no? Y de hecho lo sigo sufriendo, pero ahora ya lo gestiono de muchas maneras. Pero, pero esa valentía, ¿no? De decir, suelto el pez y que viva libre y lo he tenido, lo he tocado, lo he sentido, lo suelto. Pues eso es la libertad, ¿no? Dejar ir las cosas. Entonces me parecía el mejor punto de partida para empezar a contar algo quizá que iba a ser todo lo contrario, ¿no? Que es el contrapunto. Entonces le daba mucha fuerza al principio y luego la cosa iba transformándose. Mm. Así que ese es el motivo. Luego es verdad que el resto de capítulos ya hablamos de una madurez más adulta, más, pues eso, las relaciones, ese conflicto, esa manipulación también que hay, ¿no? En la comunicación, en las acciones. Entonces, para darle fuerza a un guión muchas veces tienes que, al igual que tienes que construir, tienes que destruir, porque si no llegas a extremos, la historia pierde fuerza. Y afortunadamente a mí me han pasado cosas en la vida que si las coloco bien y las cuento de una manera especial, consigo esa fuerza, consigo ese matiz para que eso me lleve a hacer llorar o me lleve a hacer reír, ahí está el triunfo de un buen guión, ¿no? De conseguir transformar al lector tanto en un estado alegre como decir, lo vas a pasar mal, ¿no? Pero bueno, a mí me parece que es una historia que luego tiene un tinte esperanzador, ¿no? Pero sí, es así. ¿Dónde estás? Es así. Es una pregunta, es una pregunta muy constante. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás quién? La persona El mundo. que nos va, claro, que nos va a acompañar el resto de nuestra vida. ¿Dónde estás? La versión anterior a lo que éramos antes de sufrir a lo mejor una decepción o una depresión. ¿Dónde estás? Alegría. ¿Dónde estás? El alma del erizo, que en algún momento también tiene su aparición en este capítulo y digo, en este libro. Y eso es algo que te deja a la interpretación y como te lo mencionaba, es algo enriquecedor, muy enriquecedor del arte. Si bien mencionabas hace un momento, bueno, no es un libro con acción o con explosiones o con giros de tuerca Sí. imprescindibles, es un libro que nos presenta a una protagonista humana. Y también mencionabas eso en cuanto a qué puede ser, cuál puede ser el secreto en el éxito de un guión. Bueno, creo que tener un personaje fácil de empatizar, un personaje humano, y lo consigues. Además, la ventaja que te da la novela gráfica que realizaste es que las ilustraciones son muy expresivas y eso también ayuda muchísimo porque la protagonista nos puede decir, estoy harta. Pero no necesitas contarnos, bueno, y después se sintió fastidiada y renunció y qué sé yo, sino que con las propias ilustraciones, al verla pequeñita en su cama, podemos entender lo aislada que se siente. Al verla en un rincón, al verla en la oscuridad, nos permite adentrarnos al mundo y a lo mejor empezar a ver nuestro propio entorno con los trazos que tú realizabas. Entonces, creo que ese estilo que tienes ha permitido, al menos conmigo, el tener el mismo mood o el mismo estado mental que la protagonista conforme va avanzando en su búsqueda a la respuesta ¿dónde estás? Yo, si te digo la verdad, cuando
cuando empecé a colorear este libro, porque cuando tú te presentas al premio tienes que presentar una serie de páginas acabadas. Os puedo asegurar que durante ese proceso yo tuve muchísimos problemas para presentarme al concurso. En el momento en el que estaba viviendo a nivel personal, no tenía grandes apoyos y a lo largo de mi vida siempre he tenido que hacer valer mi trabajo. O sea, siempre ha sido una lucha con mis parejas el hacer valer mi trabajo, el respetar los tiempos, el respetar lo que es un trabajo creativo. Y reconozco que cuando yo me presenté al premio, yo ya cumplía con lo que había que presentar en cuanto a número de páginas hechas. ¿Qué ocurre? Que cuando me presenté, yo confiaba tanto, o sea, tenía una fe tan grande en el libro que dije, echa toda la carne en el asador y haz otro capítulo, porque el primer capítulo, si conocéis el libro y tenéis la ocasión de verlo, son paisajes, es naturaleza, es una mancha mucho más abierta, y el segundo capítulo hay más arquitectura, ¿no? Hay casas, hay ventanas, hay figura humana, hay planos más cortos. Entonces me parecía que el segundo capítulo podía dar más información de qué tono iba a tener el libro, ¿no? Y el desarrollar ese segundo capítulo en el momento en el que yo estaba viviendo y en el lugar donde estaba viviendo no me resultó nada fácil, porque hay veces que la vida te pone retos y te hace que te preguntes muchas cosas, y a mí no hacía más que preguntarme en mi cabeza si esto tenía algún sentido, si esto tiene algún valor, si esto a alguien le va a interesar. Es una pregunta constante, constante, pero fue una pregunta constante antes de ganar el premio, y habiendo ganado el premio, cuando tuve que desarrollar todo el trabajo de todas las páginas, tenía momentos de vacío existencial pensando, pero ¿quién se va a leer esto? ¿Entiendes? O sea, porque es tan distinto este cómic a otras cosas que yo he visto que luego me encanta escuchar estas cosas porque me doy cuenta que es mi propio estilo, puedo tener influencias, pero es mi forma de contar, y me encanta también que yo haya conseguido transmitir esas emociones por mi forma de pintar. Entonces eso le da todo el sentido al infierno que muchas veces me ha tocado vivir, pelearme, y me ha costado, bueno, muchos disgustos, ¿no? Porque al final la única forma de sacar estas cosas adelante es que te lo creas, porque si no te lo crees no va a haber nadie te va a sacar las castañas del fuego y nadie te va a decir, oh, qué bonito, eso no vale para nada, o sea, está bien, pero el motor de las cosas que haces tiene que salir de ti. Aunque todo lo demás esté ardiendo, aunque todo se esté quemando, aunque se caiga la casa abajo, tú tienes que saber que lo que estás haciendo va a tirar para adelante. Y ya te digo, este libro yo llevaba con él en la cabeza mucho tiempo. De hecho, este libro se cuajó en el 2015. O sea que, y ganó el premio en el 2018. O sea, fueron años en los que yo seguía presentando el libro a becas, a la beca de Angoulême, a otros concursos, y no avanzaba, no. Pero bueno, luego en los agradecimientos daba las gracias a todas las personas que rechazaron el proyecto, porque gracias a eso ganó el premio. Entonces tienen unas líneas dedicadas muy especiales, porque muchas veces la negativa y también los obstáculos que te pone la vida en cuanto a tener personas alrededor que no te ayudan a, no te ayudan a hacer el trabajo más fácil, al contrario, ¿no? Te lo hacen más complicado. Incluso a esas personas hay que agradecérselo, porque las personas que te ponen un poco contra la pared son las situaciones que van a hacer que confíes más en tu trabajo. Si realmente crees en él, vas a tirar con él adelante, y si no, abandonas y lo dejas aparcado, ¿no? Entonces, yo hago mucho hincapié en esto porque el entorno en el que yo he estado siempre no ha sido amigable, no ha sido amigable, y no he tenido todos los recursos que me hubiera gustado. Entonces, ha sobrevivido el libro, y lo mejor de todo es que cuando empezaba a trabajar con él, hay proyectos que los coges y están vivos, ¿sabes? Está fresco el libro, es que la palabra es eso, está vivo. Entonces, cuando todo lo demás se te desmoronaba,
¿no? Relaciones personales, la vida, el trabajo, no vienen encargos. Tú cogías el libro y decías, tira por aquí porque, no sé, ¿no? Que tira por aquí que es lo único que tienes. Y trabajé en ese libro, te puedo asegurar, antes del premio y durante el premio, pero sobre todo antes, como diciendo, yo trabajo como si fuera lo único que tuviera en la vida para llegar a algo, ¿no? Entonces, yo creo que quizá gracias a eso ha salido todo, o sea, ha llegado el libro, ¿no? No ha habido nada premeditado, no ha habido nada con una estrategia detrás, es que no para nada, el libro es libre como, y desastroso como yo, aunque hay mucha estructura estudiada, ¿no? O sea, realmente es una obra de arquitectura lo que es hacer una novela gráfica, sobre todo cuando escribes y dibujas, ¿no? Y para mí es una muestra de que sé hacerlo, ¿no? O sea, al final necesitaba hacer ese libro para demostrarme quizá a mí misma que soy capaz de hacerlo, ¿no? Y valió, por supuesto, el resultado valió la pena, de eso no nos queda ninguna Sí, duda, pero sí. esa incertidumbre, esa inquietud, ¿valieron la pena o desearías regresar en el tiempo y decirle a la Bea creadora, a la Bea niña, a la Bea que estaba atravesando las situaciones que se plasman en el libro, relájate un poco? Sin duda alguna, todas esas versiones no se imaginaban que luego de 3 años de una novela gráfica publicada estaríamos hablando en una feria universitaria de libro virtual sobre ella. Pues no lo sé, yo creo que yo no me arrepiento de haber vivido nada, yo creo que gracias a las intensidades, a los conflictos, soy como soy ahora. Eh, pero sí hay un punto intermedio, ¿no? En el que te gustaría que, no sé, no lo sé, quizá que hubiese sido un poco más fácil, pero es verdad que gracias a todos esos obstáculos has sobrevivido, ¿no? Al final es como una frase que dice un triatleta al que yo admiro mucho, que es un tío que se quedó ciego y en el 2012 y bueno, se ha adaptado y decía, tiene una frase muy buena que es, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor sabe adaptarse. Y yo creo que al final es saber adaptarte, es avanzar y sales, ¿sabes? O sea, yo creo que es un poco eso. Mm. Vea, pues, Y, perdón. y hay que agradecer, incluso lo menos bueno también hay que agradecerlo, porque gracias a eso has sabido salir. Entonces, la historia que hay detrás del libro es brutal, o sea, me refiero a nivel personal, a nivel de construcción, a nivel de superación, de vencer barreras que muchas veces gente muy cercana a ti te las pone y tú sabes que tienes algo ahí, una fe ciega que dices, joder, es que no sé por qué tengo el pálpito de que esto va a salir, ¿no? Y tienes esa corazonada que dices, va, si no tienes nada, no pierdes nada, pues ¿qué más? Pues para adelante, ¿no? Y lo haces. Entonces, eh, fue muy bonito, ¿eh? Ha sido, para mí o sea, me reconforta mucho porque sobre todo la gente cuando lee el libro, yo he alucinado, muchas personas me han escrito para decirme lo que les ha transmitido el libro, los que me conocían a lo mejor me escribían por WhatsApp o me escribían un correo electrónico o en redes sociales, pero mucha gente, incluso en la versión francesa también. Y yo, bueno, con el traductor y tal, contestaba en francés para dar las gracias, porque de verdad que la gente se tome su tiempo para responderte cuando lee un libro y que le ha llegado, ostras, ahí es que el trabajo que has hecho no es que valga la pena, es que has tocado la fibra sensible de los demás sin dañar, simplemente, bueno, conectar, ¿no? Y hay una conexión que cuando yo estoy con ese libro firmando o hablando de él, es como que las emociones están a flor de piel y es increíble hacia dónde va el libro, ¿no? Cómo llega. Muy bonito, creo que es de las cosas más bonitas y también hay que tener mucho cuidado cuando sabes que tienes ese, vamos a llamarlo así, aunque no me gusta mucho, pero es como ese poder, ¿no? De crear una emoción en la otra persona. Hay que tener también cuidado y hacerlo con medida, porque ya te digo, nunca es premeditado, nunca hay una estrategia, nunca voy a la carnaza, ¿no? A que hay gente, porque en todas estas críticas de la gente que te cuenta sus impresiones sobre el libro, hay gente que iba a rascar ya cosas personales, ¿no? Y a mí eso no me gusta, porque al final
es lo que tú dices, tú lees el libro y tú tienes cada uno tiene su propia interpretación, porque además depende del momento vital en el que te encuentres, el libro te llega de una manera o te llega de otra. Entonces ahí no entro yo, ahí entra la situación personal de cada uno. Mm. Imagínate, vea lo afortunado y agradecido que me siento que no solo, bueno, no tuve la oportunidad de enviarte un mensaje para compartirte las emociones que con prudencia y con respeto para hacerle justicia al libro he podido compartirte en cuanto me has hecho sentir. He tenido la fortuna de decírtelo, pues bueno, a distancia de manera virtual, pero al final frente a frente. Desafortunadamente estamos en los últimos minutos de esta presentación editorial. Una de mis últimas preguntas era, bueno, peticiones, que nos obsequiaras un consejo a todos los jóvenes que estamos atravesando una situación, que estamos en proceso creativo, que estamos esperando o buscando dónde estás. No sé qué, pero dónde estás. Ya nos has adelantado con tus palabras la respuesta a esta interrogante. Entonces, si me lo permites, me encantaría que tú seas quien invita a todas las personas que nos están viendo a que descubran dónde estás, novela gráfica, y también si nos regalas algún dato de contacto, bueno, alguna red social donde podamos estar al pendiente de tus próximos proyectos, de tus mensajes o de tus pensamientos, te lo agradeceríamos bastante. Sí, bueno, yo os cuento brevemente. Yo estoy intentando sacar adelante y que se publique la segunda parte de la novela, porque hay una continuación, son 2 libros más, y esos 2 libros ya están hechos, vamos a llamarlo así, están ya, imaginaros la novela gráfica, pero en lápiz, con todas las páginas encajadas y dibujadas, pero a lápiz, en blanco y negro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso por un lado, son proyectos también muy potentes, pero como todo lleva un proceso un poquito más lento. En cuanto a contactos, pues me podéis encontrar en Instagram, es Bea Enríquez Ilustradora, con guiones bajos, y en Facebook es Bea Enríquez Ilustración, me parece. Si no, con que veáis Bea Enríquez, como aparece mi foto y mi cara, pues muy fácil reconocerme. Y nada más. Yo me alegro porque creo que este libro da muchas alas a la hora de trabajar de una manera muy libre, y a toda la gente que está estudiando, que está experimentando, hay que buscar, mi consejo quizás sería, dentro de desarrollar tus propias ideas y proyectos personales, buscar apoyos sólidos. Sólidos no me refiero bueno, me refiero un poco a todo, ¿no? A personas en las que puedas apoyarte para poder poner en común todo el proceso que estás siguiendo, y también buscar cierta seguridad económica, ¿vale? Porque eso también creo que puede hacer que se trabaje mejor. En mi caso, y ya para terminar, no, bueno, yo no lo hice así, yo aposté muy fuerte. También creo que gracias a ese estrés y esa tensión, yo también aumenté mucho el ritmo de trabajo, pero creo que un consejo saludable sería un punto medio en el que tengas un trabajo con el que puedas pagar tus gastos y luego además trabajar en tu proyecto. Yo fui un poco suicida en esto, entonces no soy buen ejemplo, pero sí aconsejaría eso. Y nada más, que si os leéis el libro y os gusta, que me escribáis, que a mí me encanta saberlo, porque además me aporta muchísimo feedback y me gusta muchísimo, y lo agradezco un montón que además dediquéis ese tiempo a escribir a la persona que ha escrito el libro. Me parece increíble. Así que poco más puedo deciros, que muchísimas gracias por este espacio, que me dais un enchufe de motivación tremendo en un momento muy necesario, y que de verdad espero que, bueno, que sea un referente, que os guste y que os aporte, y que el libro pues siga el camino que tenga que seguir, que vendrán otros más, y mucho más, y mejores, y diferentes, y todo. Así que sigamos con el contacto, y creciendo y desarrollando lo que tenemos en la cabeza, que al final es lo que nos mantiene vivos y activos. Así que hay que seguir. Oye, Bea, pues te agradecemos antes que nada tu tiempo, tus palabras, tu entusiasmo, tus ilustraciones y todo lo que nos has compartido. Te deseamos Muy, todo el éxito del mundo en los proyectos que vienen, y esto, además de buenos deseos, es esperanza de que cuando estés presentando la segunda o tercera parte puedas venir aquí a las instalaciones de la Feria Universitaria ojalá, del sí, Libro, sí, sí.
conozcas la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y a todas las personas que hacen posible este evento que, como te mencionaba antes de iniciar la presentación, es una recarga de energía impresionante que nos va a enriquecer muchísimo. Entonces, mira, Sí. estamos cruzando los dedos, ¿de acuerdo? Muy bien. Oye, que vaya muy bien los días que os quedan y que vaya fenomenal el resto de días y luego ya a descansar. No, luego a seguir planeando la que viene el próximo Al año, vea. siguiente, eso es, eso es. Es correcto, esa es nuestra rutina. Pues muchas gracias a todas las Muy bien. personas también que se conectaron para ser Sí, partícipes de esta charla. Muchas gracias a las personas de comunicación social, de redes sociales, que hacen posibles estas conexiones, el que la feria siga a pesar de estos días tan extraños. Gracias también al patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, a la Feria Universitaria del Libro y a todos los que la integran. Es que son un montón de personas detrás de esto y no quiero dejar fuera a no, no nadie. te dejes a No, nadie, a claro. nadie. Un saludo muy grande a mis amigas y amigos del Sistema Universitario de Medios Autónomos. Damas y caballeros, Bea Enríquez, Francisco Guerrero, y esperamos Chao. saludarnos pronto. Gracias. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Hola, Bea.